De hecho, los ñenga, hablando en términos socioculturales, son un poco son los recursos utilizados por la gente para explicar ciertos fenómenos o para hacer las comparaciones. Nos pone eso en evidencia de algo muy interesante. El paraguayo es muy observador. Correcto. Bueno, entonces si te dice, por ejemplo, de arriero molde bahí cururuñen. Ese soy yo. Ahí está, por ejemplo. Bueno, eso no dijo él por casualidad. Vio el cururú parado. ¿Alguna vez? Que ya es un fenómeno molde. misterioso que no ocurre todos los días. Men, el molde del Pero lo que curureño pasa es que te curureño lleva a una imagen visual. O sea, la capacidad que tiene quizás el guaraní al haber sido ágrafo. Estoy lucubrando, ¿verdad? De que te tiene que llevar a una imagen para que vos digas, ah, peixe, te molde baila, tipo allá. ¿Vos viste alguna Y vez? es muy comparativo también. Claro. Se A un prestan amigo, muchas a un figuras. amigo de papá le dicen cururu zapatilla. Ahí está. Porque Eh. es muy feo, ¿entendés? O sea, vos te imaginas la zapatilla de un Sí. sapo, ¿entendés? Es posible. O sea, Bueno, cururu pero zapatilla. insisto, esa es un poco la demostración de la capacidad de observación, ¿verdad? Que tampoco dice por decir el ñenga. Tuvo que haber visto al sapo parado, cosa que no ocurre todos los días, mientras el mundo se preocupa por la suba del dólar y por esto y por lo otro, pero yo mira al cururu, Sí. ¿verdad? Y en una de esas, no todos los días, lo ve parado, lo ve tan feo y allí lo compara, ¿verdad? Molde bahí. Molde. O bien, por ejemplo, hay otro que puede ser interesante también, la capacidad de observación. Que donde va, observa y al observar compara. De cuñare timacané caballo calecita. ¿Verdad? El caballito de la calecita siempre tiene el timacané de madera, pues, ¿verdad? Entonces compara. O por ejemplo, hay otro que dicen de arriero, SACYU, Banco Nacional de Fomento No qué. Claro, Sí, porque claro, antes las Banco puertas del Nacional. Banco Nacional del Fomento eran Amarillo, amarillas. ¿verdad? Claro, Claro. Y